Colegio Médico del Perú, doctor Juan Villena, doctor Jorge Escobar, mi amigo, mi secretario de Cultura en esa junta directiva que mencionaste, doctora Cavani, Oscar, queridas compañeras y compañeros, como decíamos en las asambleas de la promoción, queridos amigos, familiares. En primer lugar, quiero agradecer a la comisión organizadora de esta ceremonia por haberme concedido esta oportunidad para dirigir unas breves palabras a nombre de la promoción, conmemorando nuestros 25 años de egresados de las aulas de San Fernando y de profesión como médicos. Hemos tenido oportunidad, seguramente muchos de nosotros, de dirigir palabras en ceremonias académicas, científicas, profesionales, pero creo que nunca como hoy, para mí la emoción que me invade es tan grande por cuanto esta vez las palabras las dedico o las dirijo a los amigos de toda la vida. Celebramos 25 años de haber recibido nuestro título como médicos, y si bien hace 25 años estamos ejerciendo la profesión, la historia de la 78 se remonta a hace 34 años. Y precisamente en un mes de septiembre de 1978 comenzábamos las clases en la ciudad universitaria, en el cuarto piso de Economía, a donde se llegaba por esa rampa gigantesca, en donde comenzamos a vernos, a cruzarnos y a conocernos. Estos años también fueron tal vez de conocimiento no solamente de San Marcos, sino también del país. Iniciamos los años de estudios precisamente por una huelga, recuerdo una huelga de profesores que se extendió casi 2 semanas y prolongó más aún el retraso que ya teníamos, ¿no?, de 4 meses en que habíamos ingresado a la universidad. En esos años existía también una efervescencia política, se vivía una asamblea constituyente, se estaba preparando el paso a la democracia después de 12 años de gobierno militar. Las aulas de economía nos permitieron en ese tiempo conocer de que para ser médicos teníamos que pasar primero por el cálculo diferencial, integral, por el spin del electrón, por recoger erizos en la playa o disecar y extraer el esqueleto a las ranas, el cálculo de Leitol, la anatomía comparada de Romer. Esos libros que tal vez nos comenzaron a inducir en el conocimiento científico para prepararnos después para nuestro gran reto en la facultad. San Fernando nos esperaba y en los 80 comenzamos prácticamente nuestra vida en la facultad. Y qué recuerdos de aquellos años nos pasan las imágenes seguramente, y seguramente ustedes también como a mí, las imágenes de las aulas de Vaquero, del anfiteatro anatómico, de esas primeras clases con nuestro epónimo y padrino, el doctor Jorge Campos Rey de Castro, que a la sazón ya era director del programa académico de Medicina Humana, como en ese tiempo se llamaba la facultad, y sin embargo siempre tenía tiempo para estar con nosotros en los laboratorios, para asesorarnos, aconsejarnos, ayudarnos en la identificación de las imágenes en histología, para dar sus teorías. Esos años, los comienzos de los 80, también nos lleva al recuerdo del patio de bioquímica, de la aula de fisiología, de los profesores de entonces, Leonidas Delgado, Ernesto Melgar, Elichérif Espinosa, Edith Vizcarra, tantos profesores que desde esas ciencias básicas nos comenzaron a forjar en la idea de que ser sanfernandino era un privilegio, porque si era privilegio estudiar medicina, y fundamentalmente en San Marcos, lo era mucho más ser sanfernandino, porque pertenecíamos a esa facultad que pudo reconstruirse en sus cenizas después de la crisis de los 60
y convertirse en pocos años nuevamente en la líder de la enseñanza en medicina en el Perú. Pero la cercanía del patio de bioquímica a la canchita de San Fernando, cercanía simbólica, también nos llevaba del ciclo de Krebs, del crinio renal, ¿no?, a los centros del Apache y a los goles del Lalo, ¿no?, que esa simbología cercana entre los estudios y el entretenimiento forjó posiblemente en esos años de nuestra ya terminada adolescencia, lo que después fue aquello que siguió guiándonos en nuestra profesión, es decir, el impulso, el empuje por conocer, pero también por vivir. Tal vez un punto de quiebre en nuestra formación fue el trabajo extramural. Recuerdo los delegados de esa época, Daniel Cárdenas, Edgar Gutiérrez, ¿no?, Miriam Solís, esforzándose siempre por sacar adelante ese gran trabajo extramural que hicimos prácticamente con el esfuerzo de la promoción, y nos fuimos a la selva, nos fuimos a Pucallpa, a Huancayo, a Piura, y comenzamos a conocer directamente el Perú, el mundo real, la gente a la que íbamos a dedicarnos posteriormente a servir. Este trabajo extramural también fue tal vez fue el fin de nuestras épocas en San Fernando, en la ciudad universitaria, y nos preparó ya para entrar a clínicas. La década de los 80, el primer lustro de los 80, fue prácticamente aquel en donde comenzamos también a conocer directamente la realidad de salud del país en los hospitales, en el 2 de Mayo, en el Baiza, en el San Juan, cuando conocimos también o comenzamos a conocer las dificultades del ejercicio de la medicina, los problemas económicos, sociales, la pobreza, la extrema pobreza, aquello a que íbamos después a dedicarnos, ¿no?, con tanto esfuerzo y con tanta ilusión, ¿no?, pensando de que teníamos que siempre dedicarnos nuestros mejores esfuerzos a buscar la justicia social, a buscar la salud, a encontrar una solución a esos problemas de nuestros hermanos peruanos. Conocimos en las épocas de clínicas también a quienes creo que hasta ahora nos dirigen emocionalmente y académicamente en todo lo que hemos hecho en nuestro quehacer de venir médico. Esos grandes profesores, que algunos de ellos ya no están con nosotros, como Pedro Domínguez, Carlos Batilana, Ricardo Ruiz Chávez, Carlos Lanfranco, nos dieron ellos lo mejor de sí. Creo que todos estamos seguros de ello. Su caballerosidad, su bogomía, su sencillez y sobre todo esa humildad para enseñarnos, y para enseñarnos que más allá del conocimiento estaba esa calidad de ser humano, ese don de gente, que es lo que finalmente distingue al médico, ¿no?, en su diario acontecer con el paciente. Años duros los 80, tal vez no nos parecieron tanto en ese tiempo a nosotros, enfrascados en las clases, en los estudios, en los exámenes, ¿no?, en esos conversatorios terroríficos de Santo Toribio, en esas amanecidas, ¿no?, con el estrés de quien dirigiría el conversatorio, Juan Manuel Cuba o Raúl Gerí, y esperando más bien con esperanza que fuera don Pedro Ortiz o el doctor García Villalobos. ¿Cómo no recordar esos tiempos que también hasta cierto punto nos preparó para saber trabajar bajo presión? Años difíciles los 80, años de crisis económica, de apagones, de terror, de represión, que sin embargo ni apagaron ni reprimieron nuestra alegría, ni tampoco nuestras ilusiones. Creo más bien que consolidaron nuestra vocación al servicio de solidaridad y de justicia. Años sin computadoras, sin internet, sin celulares, sin PowerPoint, sin multimedia, sin correo electrónico, sin TV por cable, sin YouTube.
sin elementos que ahora de faltarnos nos parecería imposible vivir. ¿Cuánto teníamos con nuestra máquina de escribir, nuestro papel carbón, el papelógrafo para los seminarios, pidiéndole a las enfermeras un poco de esparadrapo para pegarlos en la pared? He envidiado a mis hijos trabajando en sus grupos por el chat, cómo las comunicaciones revolucionaron el mundo, pero por otro lado también creo que la posibilidad de comunicarnos en esos días directamente, cara a cara, nos hermanaron y nos hicieron, ¿no?, crear realmente una familia. Pienso, sin embargo, cuánto nos habría aliviado a los delegados de entonces la comunicación con los medios que ahora tenemos, con Tulio, César, Ramiro, tratando de pegar afiches o avisos en todos los lugares para que la gente se enterara que comenzaba tal curso o que el examen se había postergado. Bastaría ahora con un post en el Facebook y todos se enterarían más rápidamente. Años 80, el conjunto de folclore de la promoción, Mariela, Gris, Maggi, el Boti, Kichi, Pichanga, las fiestas en la casa de Mirta, las locuras del Mudo, la bota de vino de Calín en la Semana de San Fernando, el campeonato de fulbito que conquistamos en el 81 con el gol de Gustavo, las 8 veces que ganó la maratón Pocho Segarra, las clases grabadas, Majavi, por ahí está Marco, Grafos, la librería del CEN, nuestros libros originales, el López Antunes, el Testí, y nuestros libros Bamba, el Gayton, el Harrison, el Nelson. Por ahí debe estar, ¿no? Y así llegamos con todas estas anécdotas al fin de la carrera. Llegó el 87, primero el 86, el internado, el 87 nos graduábamos, y como dicen que es un soplo la vida, por lo menos eso dice Tango, han transcurrido 25 años desde la última vez que nos reunimos en este local para recibir nuestra membresía como miembros del Colegio Médico del Perú. 25 años, casi 3 veces el tiempo que pasamos en las aulas. Y sin embargo, esos 9 años que estuvimos en San Fernando están fuertemente grabados en el disco duro de nuestras mentes, de nuestro cerebro. Y creo que todos los recuerdos que yo les pueda traer hoy día son pocos, porque siempre van a estar girando y siempre van a estar haciéndonos evocar esa enorme felicidad que tuvimos en esos años. Nos graduamos y nos dispersamos por todo el Perú, primero en el CERUMS, algunos de nosotros, como Oscar, Eda, Olga Díaz, viajaron y estuvieron por el mundo. Y 25 años en donde pasaron tantas cosas. Cayó el muro de Berlín, ¿quién lo iba a pensar? Cayeron las ideologías, se reemplazó la economía por una economía global, no sin embargo más justa ni más humana que las anteriores. La tecnología avanzó a un ritmo logarítmico y muchos de nosotros dejamos de vernos. Algunas veces nos encontrábamos en congresos o de repente en los hospitales, hasta que a fines de los 90 iniciativas, Julio Martí Corena, los colegas del Hospital del Niño, comienzan a realizar las reuniones anuales. Anuales unas, no tan anuales otras, pero hemos mantenido entonces la comunicación. Posteriormente, las listas de correo, el Facebook, y en los últimos años también la iniciativa del coronel Botiquín para las tardes sabatinos, en donde nuestros aguerridos muchachos del Dream Team
campeona del 81, siguen mostrando sus habilidades con la pelota, aunque ahora en cámara lenta. Creo que expreso el sentir de todos cuando digo que disfruto y me emociono con los éxitos de cada uno y de cada una de nosotros. Saber, ¿no?, los éxitos, saber sus triunfos, saber cuando vienen los colegas, los amigos del extranjero y los podemos recibir y los podemos reunir y conversar. Pero también me solidarizo, como todos ustedes, con los momentos difíciles de nuestros colegas, con aquellos momentos en donde una llamada, un apretón de manos, un abrazo, un post en el Facebook, un correo electrónico, nos hace sentir que somos amigos, que somos una familia. Extrañando también en estos momentos a los que se fueron, que han sido mencionados el día de hoy, están siempre en nuestro recuerdo. Muchos de nuestros familiares, o algunos, o muchos, no lo sé exactamente, que de repente estuvieron en nuestra grabación, ya no están más con nosotros, también os recuerdo por ellos. Pero cada uno también tuvo su propia oportunidad de hacer su familia, y aquí están ahora. Las familias de aquellos, nuestras familias que pudimos terminar la carrera en el 87 y ahora conmemorar esos 25 años. Y como me dijo Mariela, que eran 10 minutos, voy a terminar. Se fue el tiempo de estas breves palabras, como se fue el tiempo también esos 25 años. Y parece verdad que entonces que 20 años no es nada, 25 tampoco, 34 menos aún. Pero estamos aquí, otra vez, como siempre, los muchachos y muchachas de la 7-8, como el primer día en la ciudad universitaria, como el primer día en el anfiteatro de anatomía, como aquellos días de patología en el Pardo Figueroa, de medicina en el Sergio Bernales, en los octubres inolvidables en el Cachite San Fernando. Estamos aquí, como el último día en el Paraninfo de San Fernando, cuando recibíamos nuestro diploma de manos del doctor Campo Rey de Castro. Aquí estamos, 25 años después, para decir que nosotros, los de entonces, seguimos siendo los mismos. O díganme que no es el mismo el Mudo, no es la misma Eda, Gustavo, Lorena, somos los mismos, forjados tal vez en más de 1000 batallas, con mayores conocimientos del mundo, de la vida, de la medicina, pero en esencia los mismos. Y somos los mismos porque mantenemos el convencimiento de nuestra vocación, esa vocación por paliar el dolor de nuestros semejantes, de ser compañeros de camino, de sufrimiento de nuestros pacientes, de ser la voz que alienta y consuela, en fin, de todo aquello que seguramente, aún siendo niños, nos guió por el camino de la medicina, y que siendo adolescentes nos abrió esta ventana a la vida a través de San Marcos, a través de San Fernando, para saber que en el camino que elegimos seguiremos siendo eternamente jóvenes y libres. Felices bodas de plata, queridos compañeros de la promoción 78. Muchas gracias.